En este espacio les explicaré un poco acerca de la selección de proveedores y qué se debe tener en cuenta para hacer un análisis claro y previo sobre él. Hay que tener en cuenta algunos elementos relacionados con la selección de proveedores y básicamente tienen que ver con la selección y la calificación. Estos dos aspectos son de gran importancia porque permiten saber y adquirir de una manera puntual los diferentes criterios que se deben tener en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor. Entre esos aspectos a seleccionar, pues es importante tener en cuenta que un listado de proveedores es lo más conveniente. Es decir, en primera instancia uno no se puede casar con un solo proveedor, sino que tiene que revisar todos los posibles proveedores para mi producto o para mi insumo. Entonces, en función de esto debemos generar una lista de proveedores potenciales. Esa lista de proveedores potenciales debe contener la información de los proveedores, del producto o servicio que necesitamos, la información administrativa, la información financiera y la información técnica, para poder determinar de una manera veraz cuál sería nuestro proveedor a seleccionar a la hora de un pedido. Para esto tenemos que tener en cuenta que tenemos que identificar unos factores de evaluación relacionados con los aspectos de mercadeo, de venta, de logística, de ingeniería y de administración. Además, los que tienen que ver con calidad, finanzas y compras. Estos aspectos son, digamos, los más relevantes dentro de un proceso de proveedor. Para eso, pues, obviamente hay algunas áreas para esa preselección y tienen que ver precisamente con el área de calidad, donde nosotros vamos a mirar todo lo que tiene que ver con las características propias de calidad, especificaciones, funcionalidad, certificaciones de calidad, respaldos, garantías, especificaciones técnicas o normas técnicas que lleve ese proveedor en función del producto que nosotros estamos requiriendo. Como segundo aspecto hay que mirar el área financiera, mirar la fortaleza financiera y el manejo económico que tiene la organización o el proveedor al que le vamos a hacer la solicitud. Esto quiere decir mirar la estabilidad financiera a través de todo lo que tiene que ver con los balances generales y los estados de resultados. Asimismo hay que mirar la fluidez financiera, si realmente la organización o el proveedor cuenta con capacidad para poder salvaguardar en caso de alguna emergencia y tenga para responder financieramente. Como tercer aspecto hay que mirar el área tecnológica, donde tenemos que mirar los tiempos y la calidad del mismo, si cuentan con un sistema que permite tener a tiempo real el inventario, los tiempos de entrega, la calidad en el manejo precisamente de ese proceso. Como siguiente aspecto hay que mirar los tiempos de respuestas, es decir, pues mirar un poco el tema de la eficiencia en relación a los movimientos, a los tiempos, al cumplimiento de los tiempos pactados, en relación a las metas. A veces hay que ser un poco persuasivo con esto porque pues uno de los elementos para un buen servicio al cliente es relacionado pues con los tiempos que se pactan. Hay también que mirar los elementos que tienen que ver con el área de los precios. Si los precios son los precios que se pactaron y esos precios pues sean precios competitivos. Hay que mirar además todo lo que tiene que ver con la parte administrativa, toda la parte de que la empresa se encuentre normativamente y legalmente registrada, la actitud gerencial, es decir, si desde los altos mandos se cuenta con el respaldo suficiente a la hora de algún tipo de emergencia, su modelo de comunicación, la experiencia gerencial. Esto es un factor importante porque muchas veces, a pesar de que las organizaciones cuentan con financieramente un músculo altamente competitivo, no cuenta con la experiencia para poder salvaguardar cualquier tipo de emergencia. La proyección que se tiene con ese proveedor a largo plazo, igualmente la proyección que se le ve al proveedor a largo plazo y la disponibilidad de sus instalaciones. Además hay que mirar todo lo que tiene que ver con las áreas de inventarios, establecer los parámetros de control de inventario, si realmente la cantidad de pedido la tienen, es decir, cuentan con la cantidad de pedido suficiente para poder salvaguardar el pedido solicitado. Hay que mirar también las especificaciones de manipulación de los inventarios, trabajar también todo lo que tiene que ver con el área de mercadeo, a ver si el proveedor cuenta con una tradición, imagen de la marca,
tradición de la empresa, inversiones en publicidad, es decir, qué tanto posicionamiento tiene este proveedor. Entonces, a partir de eso, hay que generar algunos criterios para la selección de proveedores. Normalmente, estos 7 aspectos que les estoy mostrando son los 7 aspectos o grupos de criterios que normalmente para cualquier proveedor se analizan y tienen que ir precisamente con los elementos mencionados anteriormente. Entre eso tenemos el criterio de precios y condiciones relacionados con ellos, el criterio de calidad y de materiales, el criterio en los tiempos, el criterio del servicio, y a partir de estos criterios hay unos elementos de esos criterios. Entonces tenemos que mirar en el criterio de precio y condiciones, pues si el nivel de precio es un precio pues competitivo, desarrollo de precios, qué tipo de oferta o de promoción hace el proveedor para darte un buen precio, créditos de los proveedores, si te dan créditos a 30, 60, 90 días, aceptación de los costos de flete y de transporte, es decir, esto va relacionado con el acuerdo de pago hacia el proveedor, y la posibilidad de un negocio recíproco, es decir, un gana-gana. De pronto no se tiene el dinero, el efectivo, pero se puede hacer algún tipo de canjes o negocios viceversas. Igualmente para los demás criterios también tenemos otros aspectos, criterios de calidad del material, la calidad técnica, las normas, la garantía, los criterios de tiempo, los plazos de entrega, los cumplimientos. Este es un factor muy importante. Los criterios de servicio, así como también vamos a tener criterios sobre el medio ambiente, es decir, hay que mirar la política de medio ambiente del proveedor, el transporte, la manipulación, empaques, desechos, criterios de ubicación y criterios relativos a la empresa. Entonces, una vez nosotros hemos tenido en cuenta estos criterios, vamos a explicar cómo funcionan precisamente la evaluación de esa oferta, es decir, cómo nosotros vamos a evaluar la oferta y seleccionar el proveedor correcto. Para eso, como les decía, tenemos que primero generar una matriz de ponderación de criterios, que normalmente es la matriz donde utilizamos o tenemos en cuenta todos los criterios correspondientes, los 7 criterios correspondientes para analizar un proveedor. Si ustedes se dan cuenta, cada criterio tiene un peso. Estos pesos que yo les estoy aquí sombreando, se los da la organización, se los genera la organización. Precisamente esto se da antes de seleccionar el proveedor y se evalúa precisamente de acuerdo a las necesidades que tiene cada organización. Es decir, de mayor a menor importancia. Aquí tenemos, por ejemplo, que el criterio más importante para esta organización es el criterio de calidad del material, que tiene una ponderación de 0,25. Si ustedes se dan cuenta, la suma de estas ponderaciones por grupo debe sumar 1 o 100%, si estamos hablando en porcentajes, aquí está en proporciones. Entonces, esto se lo da la organización. Obviamente debe haber un peso por criterio, este es el peso por criterio grupal, y por cada uno de esos grupos se le debe dar también de 0 a 100 un peso al criterio individual. Es decir, en el criterio grupal, que es criterio de precio y condiciones, se le dio un peso del 20%, en este caso de 0,2. Entonces, a los pesos del criterio absoluto, es decir, a los criterios individuales, se le da un peso. Ese peso debe dar 100. Igualmente, como se priorizan los grupos, también se priorizan de manera individual y se les da ciertos pesos. Aquí se le dio 25 al nivel de precio, así sucesivamente. Como obviamente el grupo solamente pesa el 20% del 100% total que pesan todos los grupos, hay que multiplicar, es decir, el peso del grupo por el peso del criterio absoluto, es decir, del peso individual. Esto para tener un peso ponderado por cada uno de los subcriterios que tenemos de los criterios generales, ¿sí? Entonces, estos son los criterios que tenemos en cada uno de esos subgrupos. ¿Para qué es importante, digamos, clasificar o ponderar estos criterios? Precisamente para tener un patrón de evaluación de los proveedores. Entonces, una vez se ha ponderado y se ha hecho, digamos, la matriz relacionada con ponderación, se puede utilizar dos herramientas que sirven sencillamente para hacer la evaluación del proveedor. Obviamente,
dependiendo la matriz que se vaya a utilizar, los pesos también van a cambiar. Entonces, utilizando estos mismos pesos que tenemos aquí, y los 7 criterios, se hace o se desarrolla el análisis de valor útil. Obviamente, para nosotros desarrollar el análisis de valor útil, tenemos que tomar todos los criterios con sus pesos absolutos. Si ustedes se dan cuenta, para el caso del ejemplo que tenemos aquí en el análisis de valor útil, tengo aquí el criterio 1.1 que era nivel de precio. Si ustedes se dan cuenta en la ponderación, lo tenemos aquí con un peso relativo de 5. Si lo ven, si se dan cuenta, ese peso relativo de 5 es el que yo estoy colocando acá. Igualmente en la disposición de entrega su peso es 4, que es el que tenemos aquí en el 3.3, disposición de entrega su peso es 4. Obviamente, para yo hacer análisis de valor útil tengo que utilizar todos estos criterios, ¿sí? Todos estos criterios. El peso de criterio relativo va a variar dependiendo al peso que se le dé a cada grupo, precisamente, y al peso del criterio absoluto. Esto porque cada organización define cuáles son sus criterios más relevantes. Entonces, una vez se ha definido todos los criterios y sus pesos relativos, se le da una puntuación de acuerdo a los objetivos que se quieren alcanzar con cada uno de esos criterios. Entonces, para eso hay que desarrollar una medición de alcance de objetivos similar a esta matriz que yo les estoy mostrando aquí, donde nosotros vamos a colocar a través de una escala tipo Likert unos criterios, pues obviamente serían los criterios, todos los criterios. Vamos a colocar una puntuación, si ustedes se dan cuenta aquí la colocamos de 0, 5, 10, 15 y 20, donde cada uno especifica la categoría que se le quiere dar a ese puntaje. Obviamente, si lo colocamos de 0 a 20, es decir, de manera ascendente, vamos a ir de menos a más, como lo estamos viendo aquí, que el 20 es excelente, el 15 es bueno, el 10 es aceptable, el 5 es deficiente y 0 muy mal. Este puntaje también se lo desarrollan ustedes, es decir, esa escala de calificación. Una vez está desarrollada la escala de calificación, lo que viene es precisamente darle los puntajes a todos los criterios que ustedes están seleccionando en el análisis. Y una vez ya lo tengan puntuado de acuerdo a las condiciones de cada proveedor, lo que van a hacer es calcular el valor útil ponderado, que no es más que la multiplicación del peso relativo por el puntaje que ustedes le han dado de acuerdo a las mediciones o a las categorías que ustedes le han dado a los objetivos alcanzados. Entonces, ese valor útil ponderado se multiplica y se suma. Aquí, para el caso del ejemplo, solamente he tomado 3 criterios. Al final se suma y el que tenga el mayor puntaje de las dos alternativas o de las diferentes alternativas que tengamos de proveedores, seleccionamos al proveedor que tenga el mayor puntaje, que en este caso sería la alternativa número 2, ¿sí? Y este es precisamente la forma de identificar y de seleccionar un proveedor a través del análisis de valor útil. A diferencia del análisis de valor útil, también está la matriz de criticidad. La matriz de criticidad, a diferencia del análisis de valor útil, solamente tiene en cuenta los elementos más críticos que se han definido por la organización. Es decir, no tiene en cuenta los 7 criterios, solamente selecciona los que considera más críticos. Por eso se denomina matriz de criticidad. Pero seleccionando los criterios más críticos para la organización, asimismo cambia la ponderación. Es decir, para el ejemplo, yo he tomado el criterio 1, criterio 2 y criterio 6 y he cambiado la ponderación por grupos, especificando de mayor a menor cuál es el criterio que es más relevante. Entonces, para nuestro caso, el criterio más relevante es el criterio 1 con el 40%, el criterio 2 con el 35% y el criterio 6 con el 25%. Si ustedes se dan cuenta, la suma de los 3 criterios nos da el 100%, que es lo que tenemos que tener en cuenta. Miren que a diferencia del análisis de valor útil, aquí me toca cambiar toda la ponderación precisamente para poder determinar cuáles son los criterios más relevantes. Asimismo, se les da un peso a los criterios o a los criterios, subcriterios, y se define ese puntaje
de cada uno, también de acuerdo a la relevancia que se le va a dar a esos subcriterios. La suma de ellos debe dar aproximadamente 1. Listo, debe dar 1. En este caso, vamos aquí, que está el error. Listo, miren ahí, 1. Debe dar 1 a su defecto 100%. De la misma manera que se hace para análisis de valor útil, también se debe calificar los proveedores. También se debe hacer un análisis o una escala precisamente de desempeño a cada uno de esos proveedores. Por eso que ustedes ven aquí unas escalas que pueden ser una escala general, que puede ser de 0 a 100 para todos los subcriterios, o puede ser escalas valorativas como le hicimos actualmente acá con la escala de Likert, dándole de 0, 5, 10, 15 y 20. Yo recomiendo para el ejemplo, para el caso que se les mandó a desarrollar, utilizar el análisis de valor útil, dado que ustedes tienen un caso donde pueden considerar todos los elementos que se les da en el análisis de ponderación. Entonces, hasta aquí finalizo la explicación de la selección del proveedor. Gracias.